Bienvenidos, queridos hermanos, un saludo a todos. Esta es una nueva experiencia que quiero compartir con ustedes, a ver si todo sale bien. A través de video, ya pasamos la etapa de los audios, estamos probando a ver si funciona bien para seguirlo haciendo. Bienvenidos pues todos, queridos hermanos, a esta primera sesión para que hagamos un alto en este adviento y reflexionemos en este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo hermosísimo para prepararnos para la Navidad, por eso es Adviento, es la espera, el advenimiento, la venida de Cristo. Entonces prepararnos, esa es la idea. Quisiera pues primero que hagamos una oración, ofrezcámosle esta pequeña reflexión, no sé si llamarlo retiro, pero tal vez pueda ser un retiro, un mini retiro si ustedes creen, para prepararnos para la Navidad. Pidámosle a la Virgen Santísima entonces que nos regale la pureza de su alma, de su mente y de su corazón, para que meditemos con nuestro corazón abierto, pues, sobre este Cristo lindo, este Cristo niño que viene en esta Navidad nuevamente a querer vivir con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, pues nuestra meditación va a estar basada en el retiro que predicara en el año 2020, el año pasado, el cardenal Remedio Cantalamessa a la Curia Romana. Una reflexión hermosa. Para el Adviento hay una diversidad de temas para reflexionar, pues entonces hemos escogido este. Si bien es cierto, estuve revisando lo que está tratando de hablar el cardenal Cantalamessa al Papa y a toda la Curia Romana en este año, pues lo podemos tratar más adelante porque vamos a tener un par de años buenos sobre la sinodalidad. Acuérdense que el Papa ha convocado el sínodo de los obispos para el 2023, pero desde ya comenzó. Recuerden que el 10 de octubre él lo inauguró, este sínodo que va en la primera etapa, que es la etapa diocesana. En estos 6 meses, a partir de octubre, es la etapa diocesana que lastimosamente nadie ha reflexionado, nadie ha visto nada de esto. Pero sin embargo, pues ya tendremos tiempo de introducirnos en este sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. La sinodalidad es la participación y la misión pues, a la que el Señor nos llama a todos. No solamente a la iglesia jerárquica, a la iglesia institución, sino que nos llama a todos los cristianos, a todos los bautizados, para que tengamos esa experiencia de sinodalidad, hacer sínodo, sin quitar, por supuesto, la autoridad de nuestros legítimos pastores, pero de alguna manera la participación de los laicos sea más beligerante. De alguna manera, pues no sé de qué manera yo creo que el Espíritu Santo va a soplar, porque hay muchas puertas cerradas en la iglesia, principalmente con el clericalismo, ¿verdad? Hay muchas puertas cerradas, pero Dios quiera que se pueda. Bien, entrando un poco entonces en la temática que Cantalamessa propone para el 2020, el entorno es aquel gran sufrimiento que está pasando el mundo en 2020, con un año violento, con tanta muerte por el COVID-19,
Sin embargo, el 2021 también fue violento, muchas muertes. Sin embargo, pues como fue una primera experiencia de 2020, entonces Canta la Mesa quiso tratar ese tema pues con la Curia Romana sobre las verdades eternas, sobre los novísimos o la experiencia escatológica, que ciertamente nosotros ya vimos un poco esta clase de escatología. Tenemos la oportunidad de vivir en esta reflexión de Adviento, aplicándonos a nosotros mismos la experiencia que tuvimos con la escatología, aplicársela a uno mismo, pues esa experiencia, cómo va a ser nuestra vida después de la muerte. Recuerden ustedes que la palabra escatología viene del escatón, del griego, que significa la vida de ultratumba, pero no en el sentido misterioso o raro de los muertos, sino que la ultratumba en el sentido cristiano, que significa la vida después de la muerte. Entonces vamos a reflexionar en estos temas. Estas verdades eternas, los novísimos, sobre las que nosotros queremos reflexionar junto pues con el Papa Francisco, que ya lo reflexionó el año pasado, con toda la Curia Romana. Vamos a reflexionar 3 temas. Recuerden que este es a manera de introducción para que preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y también nuestro espíritu para que vivamos esta experiencia como la vivió la Curia Romana el año pasado. Como les digo, en un marco de mucho sufrimiento, de muerte, de dolor, de tristeza, de miedo incluso, mucho miedo. Porque el encierro nuestro, el confinamiento de todo el mundo incluso fue por miedo, el miedo a la muerte. Entonces, vamos a reflexionar pues, en primer lugar, en el primer tema, vamos a reflexionar que todos somos mortales, ¿verdad? Una reflexión muy actual para el tiempo de pandemia. Estar claro que todos somos de la muerte. Incluso nosotros llegamos a platicar con mi hija un día de esto, le digo, hija, tenemos que estar preparados para que si nos llega la muerte, ya no tenerle miedo a que el miedo que uno siempre le tiene a la muerte o el sufrimiento que te puede ocasionar la muerte de un ser querido, pues, ¿verdad? Entonces, estar claros en la primera reflexión entonces de que todos somos mortales, que no tenemos una morada estable aquí abajo, aquí en la tierra. Nuestra morada aquí en la tierra no es estable. Somos peregrinos en la tierra. Estamos desterrados. ¿Y por qué decimos desterrados? Porque nuestra patria verdadera es el cielo. Los que queremos, por supuesto, aspirar al cielo. Los que nos sabemos que somos hijos de Dios. Los que aceptamos a Dios como nuestro Padre y al cual le pedimos siempre, Padre, yo quiero vivir contigo en tu casa, ¿verdad? Y es la gran esperanza cristiana, esperar que un día, el día de nuestra muerte, Dios nos llame y nos lleve pues a vivir con Él, que esa es la mejor felicidad que tenemos los cristianos. Entonces, en primer lugar, el primer tema a reflexionar a partir de mañana es la muerte, ¿verdad? Que todos somos mortales y que no tenemos aquí en la tierra una morada estable. Y fíjense ustedes que yo mismo he reflexionado con esto de los temblores, porque el temblor es un tema que sacude a muchos corazones, los temblores de tierra, los terremotos. Yo he tenido la experiencia de sentir que la tierra donde yo piso, donde estamos parados, donde estamos sentados, donde vivimos todos aquí en la tierra, es una tierra inestable, totalmente inestable. No te da la certeza de que vos estás seguro incluso aquí en la tierra, porque la seguridad pues nos la va a dar Dios. Ese es el primer tema. Un segundo tema, el segundo día del retiro,
tenemos que estar claros que la vida del creyente no termina con la muerte, porque nos espera la vida eterna. Entonces el segundo tema es la vida eterna. El primer tema es la muerte, que somos inestables. Discúlpeme que los zancudos andan ahí horribles. Somos inestables aquí en la tierra, somos de la muerte. El segundo tema, estamos claros, debemos de tener la certeza de que nuestra vida no termina con la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa. Tenemos la certeza también de que Dios nos ha dicho la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos la certeza de que la vida nuestra no termina acá. Tenemos la certeza por la doctrina cristiana que nuestra alma es inmortal. El alma humana es un alma inmortal. Nuestra alma no muere. El segundo tema, entonces, por lo tanto, es la vida eterna. Y un tercer tema, en esta reflexión de Adviento, tendría que ser de que no estamos solos en este valle de lágrimas, en este destierro, en esta vida terrena que vivimos. No estamos solos. No estamos a merced de las olas de ese pequeño barco de nuestro planeta, como habla el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa es la gran novedad del tercer tema, que no estamos solos. Cristo vino a vivir con nosotros. Y Cristo murió y se fue al cielo, pero no se fue de viaje. Nosotros tenemos la certeza, y que la estamos viviendo en este Adviento con las lecturas de la liturgia eucarística. Estamos leyendo, meditando la palabra de Dios, donde el profeta Isaías nos hace una promesa. Dios, a través del profeta Isaías, nos hace una promesa maravillosa, que nos dice que de una virgen nacerá el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Entonces, cuando se da la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona trinitaria, Dios empieza a vivir con nosotros. Es el Dios nuestro, que vive con nosotros. Y fue tan así que Él, a pesar de que físicamente se fue, pero Él se quedó con nosotros. En primer lugar, a través de la Eucaristía, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tantos textos bíblicos en los que nos refieren que Dios vive con nosotros. San Pablo es una maravilla para hacernos esa referencia de que no estamos solos. Entonces, primer tema, somos de la muerte. Segundo tema, con la muerte no termina todo, porque hay una vida eterna. Y tercero, que en este valle de lágrimas no estamos solos en este destierro, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 3 temas preciosísimos, creo yo. El primer tema es una verdad que es objeto de experiencia. Todos estamos experimentando la vida terrena. Todos estamos experimentando los gozos y las esperanzas, las tristezas, la alegría, la misma muerte, la estamos experimentando. Ese es un poco el primer tema, y los otros 2, el segundo y el tercero, son objeto de fe y de esperanza. La segunda es objeto de fe porque tenemos la convicción por fe de que nuestra vida no termina, y de esperanza porque estamos ciertos de que la promesa se cumplirá. Porque Cristo vino a vivir con nosotros para restituirnos, restaurarnos en nuestra condición de hijo de Dios, en plenitud, cuando lleguemos pues allá a su casa, al cielo. En la primera reflexión de Adviento está titulada, yo se las voy a enviar, escrita, ya la tengo, se las voy a enviar hoy mismo.
la tengo escrita para que ustedes la vayan siguiendo de alguna manera, porque también estos 45 minutos de reflexión de cada una de las reflexiones es muy poco, pues tal vez lo puedan leer de alguna manera, ¿verdad? Pero haciendo un resumen de las tres conferencias del Cardenal Cantalamessa, la primera está titulada con una frase del Salmo 90, que dice: enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. El Salmo 90, versículo 12. Entonces, el primer tema, como les decía yo, es el memento mori. Memento mori en latín, que significa el momento de la muerte. Entonces, el memento mori es la primera de estas máximas eternas, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de las grandes verdades eternas, de los novísimos, de la escatología. Lo que va a pasar después de nuestra muerte, son verdades eternas. Entonces, la primera reflexión es la muerte. Y este tema está resumido en el antiguo lema que tienen los monjes trapenses que lo eligieron para su orden. Y esa es la frase que usan los trapenses. Memento mori. Dice cuando ellos se encuentran en su convento, que es un convento de silencio, cuando se encuentran uno con otro los monjes, el saludo es memento moris. ¿Qué significa esto? Para los trapenses significa: recuerda que vas a morir. Eso, así de sencillo. Entonces, es muy actual el tema, definitivamente muy actual, porque Cantalamessa se lo predica al Papa y a toda la curia romana en un año de mucha muerte. 2 millones, 3 millones de muertos el 2020. 2 millones, 3 millones 2021. Fíjense que a estas alturas de estos 2 años de pandemia van un total de muertos de 5 millones y medio de personas en el mundo entero. Entonces, es momento de reflexionar sobre la muerte. Este es el modo en que se habla de la muerte en el Antiguo Testamento y en particular en los libros sapienciales, en la Sagrada Escritura. En los libros sapienciales, en primer lugar, los Salmos. El 90, que ya les decía yo, el título de este tema es Enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. ¿Por qué se reflexiona de esta manera? Porque tenemos que en nuestra vida hacer un alto y pensar y decirnos a nosotros mismos en un examen profundo de conciencia, decirnos: tengo que morir y me tengo que preparar. Eso es lo que te dice el Salmo. Si el Señor nos enseña a contar nuestros días, yo por ejemplo, que ya estoy viejo, yo ya estoy contando de retroceso mis años. Ya voy contando los de retroceso. Entonces, eso te da sabiduría, como dice el Salmo. ¿Para qué? Para empezar a preparar tu alma, tu mente, tu corazón y tu mismo cuerpo con la pureza de la Santísima Virgen María, para ese encuentro feliz que tendremos pues con Jesucristo nuestro Señor, el día pues que nos llame a su presencia, ¿verdad? Así lo pide el salmista, así tenemos que pedirlo nosotros. Esta forma de ver la muerte no termina con el Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura, sino que también continúa en el Evangelio de Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, su amonestación cuando dice: miren porque no saben ni el día ni la hora. Lo dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25. Recuerdan aquellos dos textos que el Papa Francisco insiste mucho para la vida: el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y para prepararnos para la muerte,
el capítulo 25 de San Mateo. Bien, la segunda reflexión, el segundo día de nuestra reflexión de Adviento. No sé si llamarlo retiro, porque a lo mejor sí puede ser un mini retiro, porque nosotros de alguna manera nos recogemos en algún momento del día y meditamos. Nosotros no necesitamos estar encerrados en una casa de retiro con 100 gentes, un montón de gentes haciendo un retiro. Solito lo podemos hacer. 5 minutos, 10 minutos, lo que dilata esta conferencia. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, reflexionando. Y eso nos va a ir educando para prepararnos al encuentro con Cristo. Recuerden que Adviento es preparación para un encuentro. Bien, el segundo tema, titulado por Canta la Mesa, está tomado de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 1. Dice, les anunciamos la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna, dice San Juan. Esta es una segunda verdad eterna. Para los cristianos, la fe en la vida eterna no se basa en argumentos filosóficos discutibles sobre la inmortalidad del alma, etc. Se basa este argumento cristiano en un hecho preciso, la resurrección de Cristo, y en su promesa. ¿Cuál es la promesa de Cristo? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar, y cuando vaya y los haya preparado ya un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, que Cristo nos va a preparar una morada y va a venir por nosotros. Entonces, eso es la vida eterna. El segundo tema. Primer tema, la muerte. Segundo tema, que la muerte no termina nuestra vida, sino que más bien nuestra vida comienza, porque nuestra vida es eterna. Para nosotros, los cristianos, la vida eterna no es una categoría abstracta, porque a veces en filosofía, o sea, en el uso de la razón, nosotros podemos pensar que la vida eterna es algo que, como no lo entendemos, es una cosa abstracta, y no es así para los cristianos. Es más bien, nuestra vida eterna es más bien una persona. Significa ir a estar y a vivir con Jesús eternamente en su casa. Hacer cuerpo con Él. Por eso recuerden que es importante que nosotros empecemos desde aquí. Hacer cuerpo con Cristo a través de la Eucaristía, porque somos su cuerpo místico. Por el bautismo formamos el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, desde aquí ya ir haciendo cuerpo con Cristo, porque va a ser en plenitud allá en la vida eterna, cuando vivamos con Él, junto a Él, vivamos con Él, vivamos en Él. Tenemos que hacer cuerpo con Él. Tenemos que compartir allá en la eternidad, compartir su estado de resucitado. Miren qué promesa más hermosa la que nos hace el Señor de que vamos a resucitar con Él. En la plenitud y en la alegría de la vida eterna. Decía San Pablo a sus queridos filipenses, deseo dejar esta vida para ir a estar con Cristo, decía San Pablo. En la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, 23. Más adelante ciertamente San Pablo dirá, pero me quedo aquí, le pido al Señor seguir aquí por ustedes, decía San Pablo a los filipenses, pero yo quisiera ir a vivir con Cristo. Y el tercer tema, la tercera reflexión, ya para el jueves, titulada, vino a morar entre nosotros. Es Cristo que vino a vivir entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ante las postrimerías del hombre, ante el final de la vida terrena de cada uno de nosotros, Dios está con nosotros. Es decir,
está del lado de nosotros, los hombres y mujeres de este mundo. Él es nuestro amigo y nuestro aliado contra todas las fuerzas del mal que quieren hacernos que nosotros no vayamos a vivir a su casa el día de nuestra muerte. Porque de que vamos a morir es seguro. Pero el lugar donde vamos a ir a morar es elección nuestra. Si queremos ir a estar con Dios o si queremos ir a estar en la eternidad sin Dios. Con el enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, Él viene a vivir con nosotros porque es nuestro aliado contra las fuerzas del mal. Entonces, debemos redescubrir el significado primordial y simple de la encarnación del Verbo de Dios. Por eso es importante el ambiente, para redescubrir en nuestra vida, en nuestras postrimerías, la importancia, la prioridad y la simplicidad que tiene la encarnación de Dios. Ese Verbo de Dios que viene a vivir con nosotros. Más allá de todas las explicaciones teológicas y más allá de todos los dogmas que se han ido construyendo en la historia de la iglesia a través de esta encarnación. Lo simple y lo sencillo de la encarnación del Verbo es que Dios vino a morar entre nosotros. Y ese es el título maravilloso de este tercer tema. Quiso Cristo hacer de este acontecimiento su propio nombre, Emmanuel. Esa unión hipostática que vino a realizar Cristo, su divinidad con nuestra humanidad, ese es el gran acontecimiento que le da su nombre, el Emmanuel. El Dios que vive con los hombres, el Dios con nosotros. Lo que Isaías había profetizado en el capítulo 7 de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y este hecho, esta profecía de Isaías, se ha convertido en un hecho realizado. Ya no nos debe caber ninguna duda a nosotros que Dios vive con nosotros, que Él ya cumplió esa profecía de Isaías y que ahora solamente nos espera, porque ya vive con nosotros, solamente nos espera las postrimerías nuestras para ir a vivir y gozar de esa presencia de Dios en plenitud, para que la vivamos de una manera plena, feliz en el cielo por toda la eternidad. En medio de nosotros está, dice San Juan el Bautista, en medio de vosotros está a quien vosotros no conocéis. Todo esto lo estamos leyendo en todos estos días de Adviento. Ese es el gran grito de Juan Bautista, que hemos estado escuchando en todos estos días de Adviento. Entonces, por lo tanto, la fiesta de Navidad nos tiene que permitir a nosotros ampliar ese horizonte de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos que ampliar ese horizonte, que no nos quedemos solamente con el nacimiento, con el arreglo del Belén en las casas y el nacimiento y el recuerdo. Porque Navidad no es solamente para recordar, por supuesto que es un memorial, recordar el momento de la encarnación, pero también para prepararnos para su segunda venida, que eso es lo más importante. La segunda venida de Cristo es la que nosotros hoy por hoy tenemos que esperar, no esperar una nueva Navidad, que Cristo venga a nacer tiernito. Por supuesto que es un memorial, la liturgia lo dice, tenemos que vivirlo, chinear y besar al niño Dios, pero con una perspectiva escatológica. O sea, prepararnos para ese segundo y verdadero y pleno encuentro que vamos a tener con Jesucristo el día que nos llame pues a su presencia, ¿verdad? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Del griego, esa palabra se pronuncia plantó su tienda entre nosotros. Y esto de plantó su tienda entre nosotros expresa la idea de una acción realizada y de una acción irreversible. Ya no tiene vuelta atrás, ya vino a vivir con nosotros. El Hijo de Dios ha bajado a esta tierra y Dios no puede perecer. Vino a rescatarnos de la situación de muerte que vivimos. Vale la pena, una vez visto esto, vale la pena que nosotros nos preparemos de alguna manera en este ejercicio de Adviento. Es un ejercicio de encuentro con el Señor. Está muy lindo, me encantó y se los acabo de enviar hace poquito un calendario que mandó la profesora Cristian Rivas, que dice los propósitos del Adviento de 2021, que empieza el domingo ir a misa, dice, el lunes no maltratar tu alma, permite que tu alma esté limpia, confiésate. El martes, estoy leyendo los primeros días de Adviento, que eso está precioso, yo creo que ustedes tienen que retomarlo. Dice el martes, ofrécete para ayunar en algo que suponga un esfuerzo para ti. Ya hemos hablado un poco del ayuno. El ayuno no es que pases 24 horas, 48 horas a pan y agua. El ayuno lo puedes ofrecer incluso una hora, pero bien ofrecido. Cuando tengas más sed, Señor, te ofrezco una hora más, aguantar sed. Ese es un poco de ayuno. No comer nada en la mañana y hasta el almuerzo es un ayuno de toda la mañana. O desayunar y almorzar y no cenar y ofrecer el no cenar como un ayuno. Rezar, dice el miércoles, rezar por la paz del mundo. El jueves leer un versículo de la Biblia, pensarlo, meditarlo, orarlo. Recuerde que hemos dicho que la lectura bíblica por media hora ganas indulgencia plenaria. Tantas cosas, miren, este calendario de propósitos de Adviento que nos mandó la profesora Cristian es precioso. Yo no sé si lo tendrán ustedes todavía, ya se los envié de nuevo. No lo borren, por lo menos léanlo y hagan un propósito. Yo me hice un propósito, no quiero vanagloriarme, sino lo que quiero ser ejemplo de ustedes. Así como dice San Pablo, imítenme, porque yo soy imitador de Cristo. Esa es la idea, que todos nos ayudemos a imitar a Cristo. Uno de mis propósitos de Adviento fue confesarme. Entonces, el sábado anterior, al primer domingo de Adviento, tuve la oportunidad y me confesé. Porque es el día que yo quería grabar esta primera introducción de este retiro para ustedes, pero se me hizo imposible. Incluso hablé con la profesora Cristian y le dije, profesora, permítame mandar el audio pues a su Telegram y después lo mandamos. Pero después no pude, porque fue un encuentro que yo quise vivirlo plenamente con un grupo de jóvenes, eran como 10 jóvenes, aquí en la casa de las monjitas del Divino Rostro. Tuvimos todo un sábado de retiro, preparación cuaresmal, de preparación de Adviento, que es este mismo retiro que les estoy compartiendo ahorita a ustedes. Entonces tuve la oportunidad de confesarme y hacer alguno que otro propósito. Entonces vale la pena leer este calendario que nos mandaron y hacer un propósito, por lo menos uno. Porque de esa manera nosotros estamos dando pasos para nuestra salvación. Y por último, les mandé otra
imagen de Adviento que significa la gran pregunta: ¿qué cosa es el Adviento? Porque a veces nosotros tenemos el concepto de que el Adviento es prepararte para Navidad así de una manera simple, con con una experiencia penitencial pero alegre, porque estamos en el marco de la fiesta de la Purísima y todas estas cosas de la Virgen, que son cosas preciosas, que de alguna manera nos unen más con ella, porque el Adviento tenemos que vivirlo con María, porque ella es la mujer de la espera. Entonces, ¿qué cosa es el Adviento? El Adviento, como les decía anteriormente, es un memorial, recordar el primer nacimiento de Jesús para prepararnos a la segunda venida de Cristo, o sea, preparar nuestra alma para recibirlo y que Él nos reciba. Porque si nosotros no estamos preparados, nos puede pasar como las vírgenes necias, que no tenían aceite en sus lámparas. Y el aceite en nuestras lámparas es el estado de gracia, estar confesadito, estar reconciliado con Dios, estar reconciliado con los hermanos, estar reconciliado con la iglesia. Y eso es prepararse para la venida de Cristo. Pero la venida que nosotros esperamos es la segunda venida, porque el Adviento es memorial, recordar la primera venida, pero para prepararnos para su segunda venida. Bien, ¿qué es el Adviento? Son 6 definiciones que les mandé en una hojita morada, que está linda también. Esta no supe quién la mandó, pero está preciosa. Dice la primera: el Adviento es el tiempo en el que, como iglesia, nos unimos a María en la dulce espera de Jesús. Segundo, lo único que lo sostenía era su religión y su esperanza en la llegada del Mesías. Esto está hablando del pueblo de Israel, pero no de todo el pueblo, sino de los anahuín, aquellos que verdaderamente estaban esperando la venida del Mesías. En primer lugar, María y San José. Tercero, Mesías en hebreo significa Cristo. En griego significa ungido, es decir, el elegido de Dios y lleno del Espíritu Santo, que es el que viene. Dios mismo, el verbo de Dios. Cuarto más bien, al igual que los pastores y los magos de Oriente, nosotros nos preparamos con oración y con buenas obras para recibirlo. Recuerden que recibirlo es cuando Él venga en su segunda venida, ya sea el día de nuestra muerte o el día del juicio final. Si estamos vivos, el día del juicio final. Es su segunda venida a la que nosotros tenemos que prepararnos con oración y con buenas obras. Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Número 5. Antes de Cristo, los hebreos fueron un pueblo muy sufrido. Nos pasa hoy por hoy a todos los cristianos. La iglesia es perseguida. A partir de Cristo, la iglesia ha padecido el martirio violento de todos los tiempos. En toda la generación de la iglesia hay mártires. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, tenemos que decirlo nosotros en esta reflexión de Adviento, que todos el nuevo pueblo de Dios, porque aquí habla de los hebreos, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, la iglesia. Somos un pueblo muy sufrido porque somos perseguidos. ¿Por qué? Porque es lo que nos pidió Cristo. Si somos su cuerpo místico, nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz, seguirlo, y así vamos a ser suyos, sus discípulos, sus amigos y, mejor todavía, los hijos de Dios, que vamos a ir a vivir con Él en su casa. Y por último, la promesa era de que Él llegaría como el libertador de Israel, ungido para ser sacerdote, profeta y rey.
Ese es un concepto que el pueblo de Israel no lo entendió. Entendámoslo nosotros, por favor. El Mesías vino a vivir con nosotros hace 2000 años. Vino como nuestro libertador, pero no con armas en la mano, sino con la libertad de los hijos de Dios. Nos vino a liberar de la muerte y del pecado. Esa es la liberación, ese es el verdadero libertador que te libera de la muerte y del pecado, de las garras del demonio. Y nos hace vivir en la iglesia de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que, como Cristo, también nosotros seamos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque ya podemos orarle a Dios, antes no podíamos. Somos profetas porque somos llamados por el bautismo a anunciar el reino de Dios, y somos reyes porque tenemos en primer lugar que trabajar por la justicia, la paz, la libertad verdadera de los hijos de Dios, y que después reinaremos con el Rey del universo. Les deseo, por lo tanto, a todos una santa reflexión en este tiempo de Adviento. Dios quiera que puedan vivirlo en plenitud y así pues recibir con nuestro corazón limpio y nuestras manos llenas de regalos a ese niño rey que viene y que desea vivir en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.